Robert, you have the floor. Creo que podemos comenzar. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos o bienvenidas a esta colaboración entre la WISC y la CWR, esta sesión sobre la planeación estratégica. Bienvenidos, feliz de estar aquí. Me llamo Robert Coswell, soy director de comunicaciones para las Hermanas de San José y trabajo también en el Comité de Educación para CWR. Quisiera ofrecer unas pautas para hoy y vamos a empezar con los miembros de nuestro panel. Hoy vamos a grabar en YouTube y estamos aquí en Zoom. Por supuesto, tenemos varios idiomas porque estamos en todo el mundo. Pueden utilizar el icono de interpretación en la parte baja de la pantalla si necesitan escuchar en otro idioma. Ahora ven que tenemos muchos participantes, pero vamos a estar alternando entre participantes y los ponentes. Al avanzar en esta sesión escucharemos a nuestro ponente y tendremos tiempo para preguntas. Pueden utilizar la chat, pueden levantar la mano y trataremos de captar vuestras preguntas. Ahora lo que quisiera hacer es presentar nuestros panelistas. Tenemos a 3 personas hoy. Una es Liz O'Neill, directora de comunicaciones para las Hermanas de Bon Secours. Tenemos a Marcos Ramírez, que es miembro de NDR Consulting en California. Tenemos Marisol Rodríguez de Diego, oficial de comunicaciones para las Hermanas Hospitalarias de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús desde Madrid. Antes de entrar al panel, tenemos una diapositiva breve para compartir una oración con ustedes. Al celebrar la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, oramos por iluminación, por amor, por la paz. Oramos por todos los que sufren la injusticia de la guerra, sobre todo los refugiados que buscan seguridad y refugio. Oramos para la iluminación, para aceptar que hay más que nos une de lo que nos separa. Oramos para que tu amor toque los corazones de los que pueden ponerle fin al conflicto que nos separa. Oramos a Dios por tu paz en nuestras casas, naciones y corazones. Amén. Gracias, Robert, por tu introducción para introducirnos a este webinar para, bueno, por democracia de idiomas voy a hablar en español. Democracia lingüística. Este es el segundo webinar de este año que vamos a llevar a cabo con el CWR de Estados Unidos. El primero hablamos de cómo organizar una oficina de comunicación y hoy vamos a hablar más de una estrategia de la comunicación, cómo construir, cómo soñar, cómo pensar en equipo un plan estratégico de comunicación. Y como decía ya Robert, tenemos a 3 personas, 3 comunicadores que van a compartir con nosotras su experiencia. Entonces vamos a comenzar con Marcos Ramírez de California, que en 15 minutos va un poco a ayudarnos a focalizar el tema de la estrategia. Gracias, Marco. Aquí la palabra. Le recuerdo que es muy importante no hablar demasiado rápido porque tenemos nuestras intérpretes que nos están ayudando. Perdona, Marcos, quiero repetir un poco para la traducción. Abajo, for the English translation, you have to select
English. Para la traducción en inglés hay que elegir inglés, hay que hacer clic en el icono de interpretación en la parte baja de la pantalla. Gracias, Marcos. Perfecto, gracias. So, in order of democracy, yo puedo hablar español, también puedo speak in English. Bueno, solo puedo hablar inglés, pero voy a darles esta presentación en inglés. Ven a mi pantalla. Díganme, ok, si pueden ver mi pantalla. Bueno, es un placer estar con ustedes. Tengo el privilegio de trabajar tener el privilegio de trabajar para ONGs fuera de Estados Unidos, en Estados Unidos e institutos religiosos. Una cosa es cuando conocen a un instituto religioso, conocen a uno. Cada instituto religioso es único, diferente su personalidad y con todos los elementos maravillosos que hacen que sea especial, específico en su misión, carisma, cultura y personas. Cuando hablamos de planeación estratégica, el objetivo principal y los valores centrales de la planeación estratégica es identificar las estrategias que van a permitir a nuestros institutos avanzar en su misión. Se trata de avanzar en la misión porque para la expresión de nuestra misión hoy en el futuro, en los próximos 3, 5 años o 10 años, es muy diferente de la expresión de hace 5 o 10 años. Donde estamos como congregación hoy es diferente de donde estábamos hace 10, 20, 30 años. El objetivo principal es lograr detenernos y reflexionar, discernir sobre los factores, los signos de los tiempos. Como dirían las hermanas de San José, qué nos dicen los signos del tiempo sobre nuestro camino? ¿Cómo podemos empoderar nuestra misión para seguir siendo pertinentes y responder a los signos del tiempo para que nuestra misión responda a esos factores? Entonces, 3 preguntas que normalmente responden a esto son: ¿a dónde estamos ahora? ¿A dónde queremos ir en los próximos, generalmente 3 a 5 años? ¿Y cómo llegamos? El proceso de planeación estratégica debería de darnos 3 cosas: introspección, un tiempo para poder mirarnos en el espejo y ver cómo lucimos hoy, cómo es nuestra vida congregacional, nuestro ministerio, cómo luce nuestra estrategia de comunicaciones. En segundo lugar, nos da retrospección. Si vemos a la historia de la congregación, la forma en que hemos hecho comunicación, que hemos aprendido, cuál es la sabiduría que nuestra historia nos ha dado. Número 3, nos da perspectiva, entender cómo los signos de los tiempos nos muestran tendencias y oportunidades para el futuro. 3 elementos que esta planeación debería de darnos: introspección, retrospección y perspectiva. En general, ONGs e institutos religiosos tienen generalmente 3 pilares en sus estructuras. Uno es un sentido de propósito, de identidad, que describe qué somos, quiénes somos y de qué tratamos, y la forma en la que tratamos nuestra misión, nuestra visión para los próximos 3 a 5 años, los valores centrales, los principios que guían nuestra cultura, el don de nuestro carisma en el mundo, cómo hacemos las cosas aquí. Es crítico para poder implicar a todos en la conciencia y entendimiento de nuestro objetivo de identidad. Un segundo es el modelo de impacto, una forma de decir cuál es la expresión de nuestro carisma como don para el mundo y cómo se expresa a través de nuestros ministerios, nuestros programas, servicios, iniciativas. Y por último, la hoja de ruta, y en eso nos vamos a centrar hoy. ¿Cuáles son las prioridades y los planes que tenemos para esa hoja de ruta? La planeación estratégica nos debería dar 2 cosas. Uno es la dirección, un sentido de enfoque. ¿Cuál es nuestro norte? Y eso se expresa a través de las prioridades que elegimos para los próximos años en base a nuestra evaluación del hoy y ahora. Y lo segundo es tracción, la capacidad de avanzar, de progresar, de viajar, caminar hacia el próximo capítulo en nuestro camino como congregación y ministerio. A menudo
estos son los dos valores que un plan estratégico debería tener: un sentido de capacidad de dar dirección, identificar las prioridades pertinentes, y un sentido de tracción que nos dice que tenemos el tiempo, el talento, las capacidades y los recursos para poder sostener un ritmo sano, una secuencia de pasos hacia adelante que nos permitirán continuar en nuestra misión. Y esto reconoce que el recorrido de todos los institutos evoluciona. Por lo tanto, no podemos quedarnos firmes, estáticos en lo que siempre hemos hecho. Una de las tensiones sanas de este proceso es que a menudo decimos, bueno, siempre lo hemos hecho así. El gran desafío en los institutos religiosos es que típicamente son los grandes éxitos del pasado, porque como organización decimos, bueno, lo hicimos así hace 30 años y funcionaba, pero lo que puede haber funcionado hace 30 años tal vez no funcione ahora en el futuro de nuevo. La planeación estratégica nos da un sentido de dirección, de tracción. Hay 5 pasos en el ciclo del proceso de planeación que se deben honrar y entender, porque el proceso, la integridad y la claridad del proceso nos da perspectiva y calidad del resultado de la planeación. Partiendo de la parte de arriba, en el bloque rojo, empezamos con una evaluación, tomar el pulso de dónde estamos como organización, cómo lucimos como organización, y si se trata de planeación estratégica para comunicación, cómo luce la comunicación hoy en día, cuál es nuestro público, cuál es nuestra intención al comunicar, cómo hemos comunicado en el pasado, qué hemos aprendido de eso y cuáles son los elementos de implicación de los varios públicos, cuál es importante entender y cuáles son las implicaciones de los factores. Entonces evaluamos el contexto interior del instituto, de la congregación, de la orden, y luego los factores externos y sus implicaciones para nuestra realidad. De ahí hacemos 5 preguntas. Una es a dónde queremos estar dentro de 3 a 5 años y cuáles son los resultados que deseamos. Y eso nos da una visión hacia nuestra visión, dónde queremos estar dentro de 5 años, cuál es nuestra visión para nuestra organización, nuestro departamento de comunicaciones, la orden, la forma en que implicamos las partes implicadas, externas, internas, y cuáles son los resultados que queremos lograr en los próximos 3 a 4 años que nos indicarán que la misión se ha cumplido. De ahí las 3 preguntas siguientes se llegan, digamos, a la actualización de esas visiones y objetivos. ¿Cómo llegamos? Esto nos da una visión de la estrategia que nos va a sostener en nuestro camino hacia esas metas. Y luego en azul, medidas y objetivos, es decir, cómo sabemos cuál es el indicador que nos va a decir que lo hemos logrado o que estamos progresando hacia el objetivo. Y en último, en naranja, es importante siempre detenerse en el proceso de implementación, detenernos y preguntar cómo nos ha ido. Marcos, un poco más despacio, por favor, si disculpen. Y la implementación, 2 preguntas clave. Una es cómo nos ha ido comparado con nuestros objetivos, y la segunda pregunta es en base a lo que hemos aprendido en la práctica de llevar a cabo nuestras estrategias, que aprendimos que nos da una oportunidad de ajustar el plan. Una de las realidades de la planeación estratégica hoy, este es un cambio. Los procesos de planeación estratégica ya no son estáticos o rígidos, son muy fluidos y permiten que esa hoja de ruta se pueda ajustar en base a la realidad.
Y termino con una reflexión sobre 5 elementos o 4 en base a mi experiencia que nos da unos insumos sobre los aspectos que hay que recordar en el proceso de planeación. Voy a hablar de propósito, proceso, personas y práctica. Al mirar los motivos de planear, es importante recordar que la forma en que hemos fijado el contexto para la planeación determina el resultado. Es muy importante tener claridad sobre el por qué estamos haciendo una planeación estratégica. He estado trabajando con el Consejo de Liderazgo, estamos haciendo una planeación estratégica para el futuro. Era muy importante para la superiora general comunicarle a la congregación, miren, por esto lo estamos haciendo, queremos ver cómo va a lucir el futuro de la congregación en los próximos 30 años y entendemos el valor de nuestra congregación para empezar a tomar decisiones hoy en día que van a impactar nuestros próximos 30 años. No queremos esperar 30 años para tomar estas decisiones, así que tener claridad acerca del por qué esto afecta a las personas, los inspira para entender el valor detrás del proceso de planeación. Si saltamos este paso, esta etapa, las personas preguntarán por qué estamos haciendo esto y no se conectarán al valor central del proceso. En segundo lugar, cuando miramos el proceso, es importante entender que el proceso siempre nos da una perspectiva. Por lo tanto, la forma en que definimos el proceso es crítica para permitir un proceso que tenga integridad, que sea objetivo y un proceso transparente, responsable y participativo. Las personas tal vez no estén de acuerdo con el resultado, pero nunca podrán cuestionar la integridad del proceso. Esto es típico en varias congregaciones porque uno de los desafíos típicos de la vida congregacional con respecto a la planeación es la pregunta si necesitamos un consenso al 100% en el proceso de planeación. Si necesitamos tener a todas las hermanas implicadas o si nos dicen que el proceso nos da una eficiente perspectiva. Así que integridad del proceso, esto nos da la credibilidad del resultado. Número 3, se trata de personas y creo en el proceso estratégico, creo que es importante hacerlo con las personas, no para ellos o a ellos. Y esto cambia la forma en que las personas aceptan este proceso. Yo creo, sobre todo con los institutos religiosos, que hay poder en la sabiduría colectiva, los aportes colectivos. Así que hay que elegir personas implicadas que permitan que la sabiduría del Espíritu Santo surja en este proceso, como también es importante incluir el personal y las personas que podrán implementar lo peor que podamos hacer en comunicaciones o lo que podemos hacerle a los miembros del personal es tener este plan muy bello creado por el Consejo de Liderazgo y que se le dé al personal y decirle aquí deben ejecutar e implementar. Y el personal dirá, no fuimos parte de esto, ¿cómo podemos ahora implementar algo en que no participamos para crear? Es importante hacerlo con las personas, no hacerlo para ellos o hacerlo a ellos. Esto crea un compromiso compartido para el éxito del proceso. Y en última, en la práctica de la implementación, para implementar el plan estratégico, es importante reconocer que esto no es algo escrito, digamos, como los 10 mandamientos. Es algo que probamos, vemos cómo encaja y si no encaja bien, lo ajustamos y volvemos a probar. Es un documento vivo que como hoja de ruta es simplemente una herramienta que nos une para actuar con fe, con flexibilidad, como diría la congregación de San José. Ahora me detengo y podemos responder a unas preguntas ahora o más tarde. Con esto devuelvo a dar la palabra a Patricia.
También has compartido el hecho que estás trabajando con diferentes institutos, diferentes congregaciones, y esto te ayuda un poco a tener una perspectiva más amplia. Me gusta resonar dos cosas. De lo escuchado me da la impresión que como comunicadores y comunicadoras algunas veces tenemos que ayudar a las congregaciones a salir de la comfort zone, de lo que están acostumbrados a decir, a hacer, y esto algunas veces nos cansa mucho porque es difícil dialogar entre el antiguo y la novedad, y el digital es toda una novedad, ¿no? Y la otra cosa que es un poco una pregunta que a lo mejor después tú puedes un poco dialogar con nosotros es el tema del cómo manejamos dentro de una estrategia tan bien planeada, cómo manejamos el inesperado, lo que nos sorprende, lo que llega y algunas veces no tenemos las herramientas, los recursos para manejarlo o para valorarlo. Algunas veces queremos cambiar las cosas y en realidad lo que llega es mejor de lo que habíamos pensado en realidad. Gracias, Marco. Y ahora me gustaría dar la palabra a Marisol González. Marisol ha cambiado en estos días, entonces no estamos al día. La busco, Marisol está aquí. Marisol. Ha trabajado hace unos días con las hermanas hospitalarias, entonces en la vida religiosa femenina. Ahora yo no sé dónde está, entonces ahora lo va a compartir ella si quiere. Pero lo que pedimos a Marisol ha trabajado, es una comunicadora laica y ha trabajado mucho en el proceso de construir un plan estratégico de comunicación. Y ella va un poco a compartir con nosotros este proceso y las dificultades y también los recursos. Marisol, a ti también, cuidado, lentamente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Patricia. Como comentaba Patricia, yo he llevado comunicación a nivel gobierno general de las hermanas hospitalarias durante algo más de 9 años. ¿Vale? Ahora mismo he dejado mi posición en gobierno general, pero me he quedado dentro de la institución y ahora mismo soy la responsable de comunicación de 2 de los hospitales que la congregación tiene en Madrid. ¿Vale? Nosotros somos una congregación que nos dedicamos fundamentalmente al tema asistencial, sobre todo salud mental. ¿Vale? Entonces, como comentaba Patricia, estoy estrenando un puesto de trabajo, pero dentro de la congregación. ¿Vale? Y yo un poco lo que voy a hacer es compartir, como ha comentado ella, cómo nosotros hemos hecho el plan estratégico, ¿no? Un poco las dificultades y también los éxitos, ¿no? A la hora de generar un plan estratégico de comunicación de una congregación. Perdona, Marisol, hay un problema con la traducción. Creo que tiene que mutar el original. I think you have to mute the original because in the English room there is 2 voices. En la sala inglesa hay 2 voces, si no me equivoco. Pueden silenciar el original para escuchar solo la traducción. Marilu, you are in the right place, right? Marilu, ¿estás en el sitio? Sí, sí. Perdona, Marisol. Nada. Yo, si os parece, he preparado una presentación que me gustaría compartir con vosotros. Entonces, si os parece, la compartimos y también vamos comentando. Yo no sé, creo que después, si no hay tiempo de preguntas, o bueno, ya Patricia nos comenta un poco la dinámica, cualquier cosa que queráis, pues luego podemos compartir. Perdona, sigue siendo un problema. Marisol, Marilu, tienes que estar en la sala español. Creo que tú estás en la sala inglés. Estás en la sala inglés, Marilu. Tienes que ir en la sala español para traducir. Estoy compartiendo la sala inglés, Marilu, para traducir. Patricia, can you hear me? ¿Me escuchas?
Sí, ahora sí. Pero Patricia, tengo que traducir al inglés, Patricia. Sí, lleva razón, pero es que escucho las dos voces, no sé por qué. Pero si me pongo en español, ¿cómo No, puedo claro, traducir al claro, inglés? claro. Bueno. No sé qué. Marisol, ¿no es que tú estás en la sala inglés? Abajo. Tú tienes ver, que un estar segundo. fuera de todos los idiomas. Abajo hay No, yo estoy fuera de los tres. Perdóname. Me dice interpretar. Estoy fuera de los tres. Me pone interpretación disponible que elija Marisol, no te escuchamos nada. un lenguaje, pero no he Bueno, sigue, Marisol, sigue. elegido ninguno. Marisol, puedes seguir, ¿eh? Marisol, te hemos perdido. Bueno, Te escuchamos. ¿Ahora me escucho? ¿Me escucháis? muy mal, Marisol, muy mal. Intentamos otra vez, si no tenemos que pasar adelante. Lo siento mucho, es muy difícil escucharte. Vale, ¿me escucháis ahora mejor? Sí. Vale, intento y si no, Patricia, me dices. Y lo que comentaba que yo os voy a hablar un poco de la planificación estratégica en comunicación que hemos desarrollado en la congregación. ¿Vale? Lo primero... Marisol, no es posible. Yo lo siento mucho porque te escuchamos 2 veces en la sala inglés. No es posible. Entonces hay un problema que te invito a arreglar, si no, no podemos seguir así. Lo siento mucho, perdóname. No es posible porque escuchamos tu voz y la traducción en la sala inglés. No es posible, no se entiende nada. Yo creo que si tú estás con 2 ordenadores o está en la sala inglés, no lo sé. Entonces, si puedes arreglarlo un momentito, Marisol, pasamos ahora a Liz. Lo siento mucho, pero es muy difícil y esto nos cuesta mucho. Liz, a ti la palabra y Liz nos va a compartir un poco, después de un tiempo de un plan estratégico de 5 años más o menos, ella va a compartir un poco los aspectos positivos y lo que han aprendido de sobre todo durante el tiempo del COVID. Gracias, Liz, a ti la palabra. Unmute yourself. Oh, sorry about that. That's one of the basics. Ay, perdonen, es un tema básico, tenía que haberlo sabido. Bueno, gracias. Antes de entrar a empezar a hablar de mi rol y de lo que hago para las hermanas, creo que sería útil que se enteren un poco de mis antecedentes, de dónde vengo y cómo veo este trabajo y los dones que Dios me ha dado, lo que puedo aportar. He pasado 20 y pico de años en periodismo. Estaba cumpliendo con fechas límites todos los días, trabajando con los fotógrafos, videógrafos, para contar historias, relatos. Todos los días teníamos una fecha límite. Entonces mi pasado realmente es en narrativa, storytelling, en forma visual y cumplir con las fechas límites. Estuve 27 años en este trabajo y después de eso tomé una pausa después del ataque de terrorismo en Estados Unidos en 2001. Me tomé una pausa y fui a trabajar en el mundo de las ONGs. Trabajé con la iglesia luterana y por 7 años trabajé con Catholic Relief Services y mientras estaba ahí era una persona en comunicaciones para Europa, Oriente Medio y Asia. Entonces viajé mucho para ver los programas que tenía Catholic Relief Services en varios países, a sacar fotos, escribir historias, relatos y volver a informar a los donantes en Estados Unidos.
Y mi pasado es católico. Mi padre estuvo en un seminario jesuita por un tiempo, después salió para casarse con mi mamá. Una de mis tías es una hermana de Holy Child. Siempre crecí con mucha fe, siempre tuve mucho respeto por las órdenes religiosas. Cuando solicité este trabajo como directora de comunicaciones para las hermanas de Bon Secours, nunca habían tenido una persona en esta posición. Era un oficio nuevo. Cuando llegué, se imaginarán que había mucho que hacer, mucho que aprender. Si pueden compartir el PowerPoint, les muestro un poco lo que hago ahora y les compartiré lo que aprendí. Does anyone have the PowerPoint? ¿Tienen el PowerPoint? Okay, there we go. So I think we need to go back to the first screen. Vamos a la primera pantalla. We are not very lucky today with technology. No tenemos mucha suerte This is a hoy, ¿eh? challenge, a strategic challenge. Este es un desafío estratégico. So let's be creative now. There we go. Aquí estamos. So I'm the director of, Yo soy la directora de las Sisters comunicaciones of Bon para Secours las in hermanas de Bon Secours en Estados Unidos. I can show you Les muestro a picture I took. una foto que saqué. Esta fue tomada en 2019 y esta es toda la congregación. Las hermanas americanas están incluidas, pero también tenemos a las hermanas de Bon Secours, donde fue fundada la congregación en París en 1824. Tenemos hermanas francesas, tenemos a las hermanas muy activas en Perú. Son las hermanas de Buen Socorro, me imagino. Esta es la congregación de las hermanas del Buen Socorro. No es una congregación muy grande, como ven. Lamentablemente hemos perdido unas hermanas desde ese momento. Recientemente hemos comenzado un ministerio en Congo, además de América del Sur, Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda y Francia. Ahora estamos expandiendo nuestra presencia hacia Congo y tenemos algunas hermanas interesadas en unirse. Pero yo solo trabajo para las hermanas en Estados Unidos. Este es una foto del grupo de las hermanas en Estados Unidos. Como ven, como muchas congregaciones, los números se están reduciendo. Yo apoyo a las hermanas a través del apoyo para 4 ministerios. Y les muestro los ministerios. El primero es vocaciones. Apoyo a la directora de vocaciones para difundir las noticias de lo que hacemos, que sea un fin de semana para ven a ver, si es una noche de oración, si es un evento que estamos organizando. También les hago publicidad y manejo a sus redes sociales. En este grupo de edad que estamos viendo, las edades van de 22 a 30 y pico de años. El ministerio siguiente que yo apoyo, este es el ministerio de voluntariado de Bon Secours. También es un ministerio de las hermanas en Estados Unidos. Y estos son estudiantes que se recibieron de la universidad, que después de la universidad decidieron pasar un año de servicio trabajando ya sea en Richmond o Baltimore para ayudar a las comunidades más vulnerables. Y aquí la edad es más o menos 22 años.
pero empezamos a comunicarnos con ellos cuando están en los últimos 2 años de universidad. Es un público diferente. Si vamos al siguiente. Tenemos a los asociados de Bon Secours. Estos son mayormente laicos. La mayor parte tienen más de 40 años y se comprometen como laicos para vivir el carisma de las Hermanas del Buen Socorro con pasión, sanación, liberación en su vida diaria. Es un grupo diferente, por supuesto, un grupo, una edad diferente también. Se los menciono porque tiene un impacto en cómo se comunica con los diferentes públicos de las hermanas. Pasando a la siguiente, también tenemos a un ministerio de jóvenes adultos. Los jóvenes adultos son, diría, hasta la edad de 39 años, que no interesados en vocación en sí, no han llegado al nivel de asociados, no tienen esa edad, pero son jóvenes adultos y su fe los anima y se reúnen regularmente para encontrarse con las hermanas, para llevar el carisma de las hermanas en sus vidas. Tienen historias muy interesantes que contar. Es otro ministerio que yo apoyo. Pasamos a la siguiente. También apoyo sus esfuerzos de promoción y defensa. Aquí ven una cartelera de las hermanas y un grupo de nosotras que fuimos a Washington, y en esta foto en particular estamos promoviendo algunas de las prácticas no humanas que se llevaban a cabo anteriormente en la administración anterior con control de los refugiados inmigrantes, porque es un campo, es una gran prioridad, y eso puede incluir nuestro ministerio para los jóvenes adultos. Incluso implicamos a los amigos de las hermanas que creen esta causa, que se quieran unir. Estos son varios ministerios con diferentes públicos que el director de comunicaciones apoya. Cuando llegué estaba muy entusiasmada, pensaba que esta iba a ser una forma maravillosa de trabajar para difundir las palabras de las hermanas sobre lo que están haciendo, y como una relatora ya me gusta la fotografía, la videografía, y en mi mente veo muchas formas de contar, de hacer relatos, pero aprendí que lo primero que tenía que hacer, y esto se refiere a algo que Marcos habló, es que el director de esos ministerios tienen que asumir esto, tienen que aceptarlo. Esto significa volver a una cosa que yo aprendí desde el comienzo de mi relación, es decir, que las buenas relaciones están al origen de todo. Si tengo buenas relaciones con los directores de estos ministerios, puedo trabajar con ellos para hablar, para cumplir lo que quieran cumplir. Y sin eso, se trataba de un ejercicio fútil, porque hay que realmente estar convencido de la importancia de una estrategia de comunicaciones. Estos fueron mis primeros años para aprender los ministerios, qué hacen, cuáles son las fechas límites, qué hacen, cuáles son las diferentes personas implicadas y cómo puedo ofrecerles algo. Una de las primeras cosas que decidimos hacer, también quiero decir que cuando una persona empieza un trabajo en comunicaciones, hay mucho que aprender, aparte de las personalidades. Por ejemplo, hay que aprender, esto no está en mi presentación, pero hay que aprender cuáles son las pautas. Por ejemplo, este es el logo que me sigue. Esto se utiliza en todas partes. ¿Qué significa ese logo? El significado es profético y se ha estado usando por más de 200 años.
Y eso esencialmente significa enraizadas en el pasado, de pie en el presente y yendo hacia el futuro. Y esto es una marca, digamos, un logo que que usamos en todo lo que hagamos, que sea el Ministerio de Jóvenes Adultos o los asociados. Tuve que aprender la importancia de esto y de cómo era una marca registrada y el significado de esto para las hermanas. Y hay que aprender cosas como, por ejemplo, el web, el estilo editorial en el sitio web, cómo se define, cómo luce, cuáles son los colores. Son todas cosas nuevas para una directora de comunicaciones que recién empieza. Una vez que aprendí todo esto, definí una estrategia y la estrategia era un poco como lo que decía Marcos. Se trata del carisma de las hermanas, del buen socorro, la misión de las hermanas y la visión de las hermanas. Y después de eso, tuvimos una serie de etapas que yo seguía en cada ministerio para que llegaran a donde querían ir. Esto implicaba muchas reuniones, conversaciones, reuniones, las funciones, presenciar las funciones para poder conocerlas. Los primeros proyectos que hicimos y todas estaban de acuerdo, todos los ministerios estuvieron de acuerdo en sí que era muy importante. Se trataba antes que nada de rediseñar el sitio web. Cuando hice la evaluación, cuando vi a Google Analytics, veía que el sitio web iba en todas direcciones y no estaba bajo una dirección, digamos, una dirección web cohesiva. Entonces pasamos todo el año rediseñando el sitio web para reflejar los diferentes ministerios y el carisma de las hermanas. Fue un gran proyecto y eso se hizo durante la mayor parte de 2019. Siempre tenemos cuenta de la declaración de misión de las hermanas de Buen Socorro, que es a través del amor del Padre presente en las hermanas. Somos llamadas por Dios, enviadas por la Iglesia para ayudar a las personas a la plenitud, para aliviar el sufrimiento humano en todas sus formas, sobre todo en los pobres y los que mueren, para ayudar a los demás a tomar conciencia del significado del sufrimiento de la muerte y la conciencia de la relación con el Padre, reproduciéndonos con Cristo que sana, que consuela, que ama, siempre consciente de las necesidades de las demás. Y esto lo tengo en mi escritorio para siempre poderme referir a esto si me bloqueo, si no puedo avanzar o si no encuentro inspiración. Esto fue 2019. Y para no aburrirlas con muchos detalles, pero también definí este plan para responder a todas las necesidades, que era esencialmente una hoja de cálculo Excel. Indiqué a cada fecha, a todas las fechas de lo que estaba ocurriendo dentro del Ministerio de las Hermanas de Buen Socorro y les di unos códigos de color según el ministerio para enterarme de mi fecha límite, de lo que tenía que hacer, pero que fuera redes sociales y esto fue muy útil. Y luego llegó el COVID y en 2020 y estos planes se desaparecieron. Las personas dejaron de reunirse en personas y esta fue una parte muy importante del Ministerio de Vocaciones. Todos dejaron de reunirse en persona, los voluntarios, los jóvenes no estaban interesados en reunirse, en venir a vivir en una comunidad, en una casa con personas desconocidas. Así que
fue muy difícil y el año fue un gran aprendizaje para mantener a los ministerios. Mucho se hizo por Zoom, pero como saben, puede ser difícil desarrollar relaciones en Zoom, es más fácil en persona. Intenté ayudarlas durante ese tiempo, pero terminé, bueno, empezamos un grupo de trabajo COVID para las Hermanas del Buen Socorro. Trabajamos en un centro de retiro, teníamos 100 empleados y tenemos 80 huéspedes que entran y salen de este centro de conferencias para retiros. Teníamos que tener un plan acerca de a quién debíamos implicar, si teníamos que pedir tarjetas de vacunas. Yo me impliqué mucho en eso y terminé haciendo cosas como guías para cuarentena y aislamiento, es decir, qué pasa si no tienen una vacuna, si no debemos dejar que las personas entren, cómo comunicamos eso. Y el trabajo, el trabajo cambió completamente. Me encontré haciendo sondeos y esta no es mi zona de confort. Sondeos para preguntar a las personas si las personas estaban contentas, si se sentían seguras en nuestros edificios, si tenían sugerencias que querían pedirle a las hermanas. Mi trabajo cambió durante el COVID y solamente ahora, en 2022, ahora estoy empezando a reformar un nuevo plan estratégico en esta nueva realidad. Y como muchas organizaciones lo han visto, ha sido muy desafiante para nuestras hermanas y para nuestros ministerios, pero aprendí que al fin y al cabo lo que funciona, lo que me cae bien a mí es un poco de instinto, un poco de improvisación para estar abiertos, vulnerables a las necesidades de los ministerios y tratar de respetar el plan que se había lanzado. Es una combinación de todas estas cosas que funcionó. Y otra cosa, nuestras hermanas en 2019 tuvieron una reunión capitular aquí en Estados Unidos que celebran cada 5 años y definieron esta declaración de dirección capitular. Yo me refiero a esta declaración capitular muy a menudo porque esta es una declaración congregacional para toda la congregación. Indica sus prioridades, algunas en los Estados Unidos específicamente. Y yo me refiero a esto todo el tiempo para mantenerme enfocada y para entregar lo que significa bon secours en francés, que es buena salud, es decir, las personas que lo necesitan, el ministerio cuando sea necesario. Y eso es todo. Muchas gracias, Liz. Has empezado diciendo que tú cuentas historias y de verdad nos has contado una historia. Yo me he sentido como acompañada, ¿no? En un viaje. Me ha impactado mucho. Mientras te escuchaba, pensaba el tema que Papa Francisco ha elegido para este año, para la Jornada Mundial, que es escuchar. Y esto es lo que tú haces, ¿no? Escuchar para sacarlo el bien y contarlo, ¿no? Y me parece que como comunicadora es más un acompañante de procesos, ¿no? Para coger también lo que llega de la realidad. Y me gusta mucho dos cosas que tú has dicho, es el visual, lo visual y la visión. Lo visual para contar algo de una forma más cariñosa, más así, ¿no? Directa. Y la visión. Cuando tocaba el papel, es que algunas veces necesitamos también símbolos rituales como comunicadores para contar historias y sacar la belleza.
Muchas gracias, Liz. Y tengo también muchas preguntas para ti, como me imagino también nuestros participantes que ya está comentando en la chat. Había un reto así que decían, ¿por qué tenemos que utilizar la palabra brain en comunicación? Luego les dejo un tiempo para que puedan comentar esto. Marisol, vamos a intentar otra vez porque tenemos ganas de escuchar tu experiencia. ¿Me escucháis ahora? ¿Sí? ¿Me escucháis bien? ¿Hay problema o me oís? Yo no sé por ¿Sigue qué habiendo problema? te escuchamos en la sala inglés. Yo no sé por qué. Hay algo, yo creo que tú tienes dos ordenadores, no sé qué te ha pasado, pero es que te se escucha en la sala inglés, en el español y el francés bien, pero para las que hablan inglés es muy difícil escucharte. No sé Voy qué a hacer. intentar quitar el volumen del portátil. Voy a... Marisol, lo siento. Así seguís sin oírme, ¿no? Lo veo muy difícil, no sé Robert qué piensa, pero lo veo muy difícil poder seguir tu compartir cuando en el inglés se escucha dos veces. No, yo no sé qué ha pasado. Lo siento mucho, Marisol. Una pena, lo siento un montón. Pero bueno, de todas maneras tienes mi presentación. Pero otra cosa sería escucharte, pero vamos a buscar una solución. Si no te importa, vamos a grabar tu compartir en español y a lo mejor lo vamos a traducir luego en inglés y lo vamos a compartir con los demás, ¿vale? Lo siento mucho, pero de verdad es difícil. Bueno, yo creo que ahora podemos abrir un poco. Me dicen que escucha bien en la sala inglés. Yo escuchaba dos voces. No lo sé. Robert, if you want to try, I don't know, what do you think? No sé si quieren intentar, ¿qué les parece? Bueno, nada. Seguimos. If you like, you can write some question. Si quieren, pueden escribir preguntas en la chat. ¿Por qué se hace? Yo quiero recordar a Marcos y a Liz y quisiera preguntarle a Marcos si quisiera comentar un poco lo que dijo Liz y también algunos elementos en la chat, como la palabra brand, y también lo que les pregunté antes, cómo podemos hacer cuando surge algo que no nos esperábamos. Y Liz, quisiera que comentaras acerca de cómo podemos utilizar lo visual para comunicar, para decir historias, sobre todo en el ministerio vocacional. Marcos, tienes a la palabra 2 minutos para permitir que las personas hagan preguntas. Sí, gracias. Un par de cosas con las que quisiera resonar con Liz según mi experiencia. Una es en la comunicación, como la comunicación es vital para promover una implicación eficiente en el proceso de planeación, no solo antes de la planeación, sino durante y después. Porque como dice Liz, el poder está en las relaciones. Hay que administrar ese poder relacional dentro de la congregación y entre los miembros de la congregación. Es crítico. En esto, este sentido de escucha, se encuentra la intención de reconocer desde un punto de vista de comunicación quién es nuestro público, qué valoran como comunicación y cuál es la mejor forma de implicarnos en los mensajes, los medios, la frecuencia para que la comunicación no sé qué pasa.
hay algo que, hay un problema, no escuchan el inglés. Tal vez has silenciado el original. Tienen que activar el original. Ahora funciona. Creo que hay algún problema con los canales. Bueno, la intencionalidad de la comunicación se trata de ver, cuando yo me refiero al proceso de administración, se trata de desarrollar conciencia, promover conexiones y compromisos para la identidad, la misión, el carisma, hacia la acción, como tener claridad sobre cuál es la meta importante hacia qué va dirigida esta comunicación. Volviendo al brand, a la marca, palabras alternativas que se utilizan para esta marca sería identidad, sería características, pautas, directrices, principios, incluso algunos utilizan el carisma como la identidad central en una organización para que no suene tan como corporativo. Estos elementos, estas palabras alternativas honran la identidad, la personalidad, la esencia única de la congregación, que no necesariamente es una estructura corporativa. Y en último, cada proceso lleva a una sorpresa. Hay que estar listos, hay que ser flexibles y abiertos a las sorpresas que surgirán y tener la valentía de estar, digamos, en esta tensión de la sorpresa, sin juzgar, simplemente preguntarnos hacia dónde nos lleva esta sorpresa y cómo se relaciona con nuestra misión, con nuestro carisma, cómo se relaciona con nuestros valores, para tener la valentía y la flexibilidad de abrazar esta sorpresa. En esto siempre habrá algo de malestar, emociones que surgen, que vienen de los miembros de la congregación, de las partes interesadas, y la realidad de los desafíos es que una de las cosas principales que podemos hacer con las emociones o con los malestares es sacarlo a la luz, honrarlo, porque tenemos que empoderar una reconciliación con ese malestar que es parte de la evolución en este camino. Así que este malestar es parte de la planeación porque implica un cambio en la forma de hacer las cosas y hay que explorar nuevas formas desconocidas para algunos, incómodas para otros, este sentido de comunicación para un acompañamiento efectivo que es crítico, que no, esto no elimina las emociones, pero lo honra, le da la dignidad requerida y el espacio para reconciliarnos, para escucharnos, pero no necesariamente para resolver o abordar. Nuestro trabajo no es resolver los malestares de los demás, simplemente honrarlo y permitir que el proceso se resuelva. Y termino con esto, como dije, el proceso nos da una perspectiva y el proceso permite y empodera a todos los miembros que participan para que puedan reconciliar sus emociones mientras se vuelven parte del proceso. Gracias. Me gusta esta idea de ser titulares de esto cuando hay una incomodidad, cuando surge algo nuevo y no podemos manejarlo. Hay probablemente un aprendizaje para nosotros. Liz, hay personas que preguntan por tu hoja de cálculo. Te invitamos a compartirlo, no como hiciste antes porque es difícil, pero sí puedes compartirlo con Brian y Brian lo comparte con todos nosotros.
quisieras resonar, Liz, para un poco responder acerca a la reflexión de Marcos y cómo usar más elementos visuales para el Ministerio Vocacional. El micrófono. I think you can now. There we go. Okay. Thank you. Well, yeah, to echo what Un poco para resonar con lo que dijo Marcos, creo que es importante no apegarnos, no quedarnos colgados, digamos, en la palabra marca, brand. Tiene un poco como un sentido negativo, un tono negativo. Entiendo que hay muchas preguntas acerca de por qué necesitamos una marca. No hay que utilizar esa palabra. Piensen en otra palabra, lo pueden considerar como bueno, directrices de la marca, piensen en las directrices o piensen en la identidad o piensen en cómo quieren representarse. Y una manera de hacerlo es a través de nuestro logo porque tiene mucho significado, pero también les voy a mostrar unas publicidades, unos avisos que usamos. A esto utiliza nuestros colores. ¿Lo ven? Tenemos a una imagen visual. Las manos sostienen la esperanza. Eso es lo que esperemos que signifique. Tenemos nuestro logo. Y este es el azul, el color azul que siempre utilizamos. Utilizamos mucho amarillo. Cuando las personas ven estos colores y esta flor, saben que probablemente tiene algo que ver con el Buen Socorro. Aquí ven el mismo anuncio en otra revista. Esto está en Visión. Es el mismo tipo de aviso, de anuncio, mismos colores, mismo icono, mismo logo. Usamos nuestro logo también, por ejemplo, este es mi bolsa para mi almuerzo. Estas bolsas se las regalamos a las personas. Hay que desarrollar una conciencia sobre las hermanas del Buen Socorro. Tenemos los marcos para las placas de los coches. Pero la idea es tener una serie identificada de elementos, el logo, colores y unos principios que hay que comunicar constantemente. Y para nosotras, esto lo aprendí de un fotógrafo de National Geographic, en las fotos siempre hay que querer comunicar emociones. La luz es importante, la exposición, todo. Hay que comunicar, se comunican emociones y se buscan unos elementos visuales que les permitan comunicar estas emociones. Es lo primero que busco cuando entro a una sala. Las mejores fotos son las fotos en que se capta a alguien que está realmente en un momento emocional con otra persona. Yo las busco siempre y espero que esto sea parte de nuestra identidad, tener esa conexión, ya sea a través de nuestras redes sociales o sitio web. Queremos que las personas se sientan atraídas por lo visual. Por ejemplo, si a alguien no le gusta el color, el rojo, algo así, tal vez no lean lo que tienen en el sitio web. Y digo rojo porque, bueno, lo llevo puesto. Pero creo que hay que pensar en estas cosas porque hay que querer atraer a las personas para que se impliquen más para poder desarrollar relaciones y para alimentar esas relaciones. Y creo que las directrices son parte de esto.
Gracias, Liz. Hay una pregunta de Robert que quisiera que ambos contestaran. También quiero honrar la petición de algunas personas que quieren escuchar a Marisol, aunque sea solo en español y francés, a ver cómo podemos lograrlo. Robert pregunta, ¿tienen una recomendación para implicar a las partes interesadas exteriores, a las personas que servimos o a los que ayudamos en esta planeación estratégica? ¿Cómo implicamos a los externos? Sí, gracias, Robert. Una cosa que estamos haciendo con la Congregación de San José es que una forma de hacerlo es por sondeo, identificar unas preguntas clave para implicar a algunas partes interesadas en una conversación o en un sondeo. Otra forma es conversaciones entre dos. En mis actividades con el Consejo u otros miembros provinciales, identificamos cuáles son las personas interesadas clave que conocen suficientemente a la congregación o el contexto en el que sirve la congregación, cuyo insumo pueda ser una inspiración en este proceso. Los implicamos en conversaciones entre dos, con 10 o 12 preguntas, 45 minutos, para realmente captar, siempre con inspiración de esta escucha activa, como dice el Papa Francisco, escuchar para escuchar las tendencias y las opiniones de las diferentes partes interesadas. También se pueden implicar en grupos de investigación comercial. Se forman grupos y se hacen varias preguntas y esto se aporta al proceso de planeación de manera que ayuda al proceso, pero no lo reduzca. Estas son cosas que se pueden hacer. La comunicación es una parte clave porque, por ejemplo, una de las cosas en las que trabajamos, utilizar la comunicación como un puente para volver a aportar a la congregación las puntas de sabiduría que recibimos. Tenemos publicaciones internas, boletines, se pueden utilizar algunas de las cosas que escuchamos para decir, estas son los 10 puntos clave. Así escuchamos a la congregación. O decimos, por ejemplo, una nube de palabras para preguntar a las personas que describan cómo se sentían. Y era algo fuerte porque porque las 3 palabras principales que surgieron en esta nube fueron esperanza, entusiasmo y confianza. Ayudó también a anclar muchas de las emociones para decir, bueno, este sondeo, únicamente para identificar cómo nos sentimos al respecto del futuro, muestra que la mayor parte de nosotros tienen sentimientos positivos. Es una forma de hacer surgir la perspectiva hacia afuera. Creo que parte del desafío de muchas organizaciones o institutos religiosos es quedar muy aislados, y lo que veo es una necesidad que está surgiendo de mirar hacia afuera y también implicar en la planeación para el futuro a los asociados laicos y otras partes implicadas. Gracias a los dos. Marisol, lo lamento mucho, encontraremos una forma. Marisol no nos escucha, ya no nos escucha. Bueno, gracias a Liz y a Marcos para haber compartido la experiencia. Yo creo que que como comunicadores generalmente ofrecemos una metodología
un método, unas directrices que podemos mantener sin perder el horizonte, sin perder el impacto, la importancia de la creatividad. Creo que esta es tal vez nuestra misión. Creo que también con el tema acerca de la marca, el brand, sí o no, esto tal vez sea un tema para otro webinar o un diálogo entre nosotros como comunicadores. Quisiera darle a Brian la oportunidad de compartir con nosotros la información del próximo encuentro. Sí, nuestra próxima colaboración entre CWR y la WISC será el miércoles 20 de julio. El enfoque será en redes sociales. Es un tema siempre interesante y esperamos volverlos a ver en esa fecha. Será la misma hora de este webinar, el 20 de julio. Muchas gracias, Brian. Y les enviaremos un formulario de evaluación para que lo recopilen, que es algo muy útil para nosotros. Lamento los problemas técnicos que tuvimos hoy, pero como comunicadores sabemos cómo funciona. Lamento mucho por Marisol. Aunque sea solamente en español, en inglés, en francés, solo que el tiempo estamos un poco estricto y además las traductoras tenía otro compromiso. Entonces, podemos dejarte la palabra, Marisol, 5 minutos, si quieres un poco sin compartir la pantalla, compartir un poco, por lo menos escuchamos tu voz, y si las personas que hablan inglés, if the English speaking people want to leave because it's very difficult, we understand. And we are very si las sorry. Personas que hablan inglés se quieren ir porque es muy difícil, lo entendemos porque es muy difícil. Buenas tardes. Yo lo primero pediros disculpas porque por los temas de audio no sé si bueno, he intentado hacer todo lo posible y bueno, yo como decía Patricia, para mí es un placer y un honor estar con vosotros. He podido escuchar a Marcos, también a Liz, me ha parecido muy interesante. Y como os comentaba Patricia, yo he sido responsable de comunicación de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias durante 8 años. Bueno, 9, casi 10. Pero ahora he cambiado de posición. ¿No se escucha? Sí, sigue. Vale, he cambiado de posición y ahora me he quedado dentro de la institución, pero ahora lo que llevo soy la responsable de comunicación de 2 de los hospitales de Madrid, porque la congregación se dedica principalmente a la asistencia en salud mental. ¿Vale? Estamos presentes en 27 países y bueno, en España es donde está el grueso de la misión de las hermanas. Como comentaba, yo os quería explicar un poco la experiencia que yo tengo, ¿no? y lo importante que es tener un plan de comunicación estratégico para poder comunicar, ¿vale? Para poder ayudar a lo que es la congregación tanto a nivel interno como externo para conseguir sus objetivos a través de comunicación, ¿vale? Entonces, yo lo primero que he aprendido en este tiempo es que es fundamental conocer lo que es la congregación, ¿vale? Tener siempre muy presente cuál es el carisma, tener muy presente cuáles son los valores, un estilo, ¿no? El estilo que se tiene que reflejar en todas las comunicaciones que se hacen, ¿no? Y también tener muy presente, porque yo he descubierto en este tiempo que las hermanas son muy reticentes a comunicar, porque muchas veces lo toman como un tema de vanidad y es todo lo contrario, ¿no? Nosotros, como organizaciones de iglesia,
no tenemos o no debemos solamente comunicar la misión, sino que tenemos la misión de comunicar. ¿Vale? Fundamental también definir para qué queremos la comunicación en nuestra organización, cuáles son nuestros objetivos, también a quién nos queremos dirigir, porque no es lo mismo hacer una comunicación para un determinado público objetivo que para otro. Entonces, tenemos que tener bien claro para qué queremos comunicar y a quién queremos comunicar. ¿Vale? Otra cosa fundamental son los mensajes. Los mensajes han de ser concisos y claros. Siempre han de ser fáciles de entender para las personas a los que van dirigidos. Muchas veces, al menos en mi experiencia, se utiliza lenguajes muy propios de las congregaciones. Lenguajes que son difíciles de entender en la gente que no está tan familiarizada. Entonces, hay que ser capaces de, sin perder la identidad, el carisma y de la esencia de la congregación, transmitir unos mensajes que sean más accesibles para todo el público. Fundamental también el tema del análisis y la medición. No podemos olvidar, no nos podemos dedicar solamente a hacer acciones, sino que tenemos que ser capaces de, una vez realizadas, analizarlas, medirlas y rectificar en el caso que sea necesario y si no, mantenerlas, ¿vale? Pero es también fundamental. Y bueno, yo desde mi experiencia un poco por ahí, ¿no? También creo que es fundamental hacer una programación de acciones a lo largo del año, tener claro qué se va a hacer, ¿no? Cuando comienza el año, lo que se llama en comunicación un plan de acción. Creo que es fundamental porque ayuda mucho a estructurar el trabajo, también a nivel presupuestario, y es fundamental para un correcto desarrollo, aunque vosotros sabéis, ¿no? Sois comunicadores, que siempre pueden surgir muchos imprevistos, ¿no? Que al final la comunicación no es una ciencia matemática, pero bueno, cuanto mayor organización tengas, mejor resultados vas a obtener. Y bueno, ha sido un poco rápido, no sé si con esto queda un poco la idea, ¿no? La esencia de lo que os quería transmitir. Muchas gracias, Marisol. Lo siento porque para los ingleses y las francesas hablantes ha sido muy difícil. Y bueno, creo que ha sido un gusto escucharte en todo caso, pero también hemos aprendido esta fragilidad técnica que aunque somos comunicadores, no podemos controlar todo y algunas veces nos encontramos que tenemos que manejar para sacar lo mejor de una situación un poco difícil. Entonces, muchas gracias, pero bueno, tendremos otra ocasión para escucharte con una traducción con más dignidad y con una situación mejor. Gracias, Marisol, también por tu paciencia. Gracias. Bueno, creo que podemos dejarnos, creo que nos dejan muchas preguntas, pero también creo ideas para seguir adelante, ideas para proponer a los gobiernos generales. Robert, I leave you the last word of today. Robert, te dejo la última palabra para hoy. Robert, would you like just to briefly comment and so we can leave? ¿Quisieras brevemente comentar y concluir la reunión? Sí, una rápida conclusión. Gracias a todos los panelistas, los intérpretes y la ayuda que tenemos. Aunque tuvimos algunas dificultades, seguramente tendremos más recursos. Como vieron en la diapositiva, nuestra próxima sesión es el 20 de julio. Vamos a hablar de redes sociales y luego nos reunimos de nuevo en octubre sobre comunicación de crisis. Tendremos grabaciones de esto disponibles más tarde. Quisiera decirles hasta que nos volvamos a ver en julio, oremos por la paz donde estén y también les deseo una muy feliz jornada para la tierra. Gracias a Robert, gracias a todos por participar, gracias a las intérpretes.
Muchas gracias a todos y nos vemos durante el próximo webinar. Adiós, Marisol. Gracias. Perdona. Muchas gracias. Con gusto. Thank you, Gemma. Patricia. Hi, Marcos. Hola, Thank ¿qué you very tal? much. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias, hasta luego. Adiós, Jimena. Adiós. Adiós, gracias. Hola, Rosa. Very much.